Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, tenemos que inventariar, por supuesto, una situación compleja, duda para la oposición venezolana, después de 2 derrotas consecutivas, la derrota de lo que algunos han llamado la salida parte 2, aquel intento de impedir la constituyente y eventualmente sacar al régimen a partir del uso de la pura fuerza, ¿no? De la pura fuerza de la calle. Eso no logró su cometido, a un precio altísimo, 130 muchachos asesinados por la represión, no se logró el objetivo planteado por el sector de la oposición que dirigió aquella lucha. Luego se produce el intento de utilizar la vía electoral, las elecciones regionales, con el saldo también extremadamente lamentable que se conoce, pues después de una expectativa de victoria amplia, de victoria fácil incluso, resulta que se consigue un resultado completamente distinto por el fraude, por las incoherencias de la dirección opositora y, por supuesto, por ese nefasto mecanismo de conversión del hambre en apoyo electoral que es el llamado carnet de la patria. Entonces, en medio de ese marasmo, el gobierno convoca a las elecciones municipales, a las elecciones de alcalde. Ayer escuchamos en este programa a vecinos de distintos municipios del área capital expresando su angustia porque los partidos, al decidir no participar, prácticamente los dejan solos en el combate contra esa inmensa maquinaria ventajista del oficialismo. Escuchamos aquí ayer a los vecinos de Chacao, a los vecinos de Los Alias, a los vecinos de Baruta, a los vecinos del municipio Sucre. Hoy vamos a intentar emprender un análisis que nos permita asumir con más claridad estas realidades complejas, ¿no? Ayer se produjeron pronunciamientos oficiales del Partido Voluntad Popular, del Partido Un Nuevo Tiempo, del Partido Acción Democrática, informando que no van a participar en las elecciones. Sin embargo, también se conoce de la existencia de muy numerosos dirigentes de esos mismos partidos haciendo diligencias para lograr que a través de tarjetas de distintas naturaleza, de micropartidos, partidos de maletín, partidos serios que ponen a disposición su tarjeta electoral aunque no formaban parte de la unidad, etcétera, etcétera. Mil vericuetos para tratar de participar a pesar de la negativa oficial de las cúpulas partidistas. Entonces, en ese marco de desorden, por supuesto, tenemos que tratar de buscar orientación. Tenemos en línea a un destacado analista, él es sociólogo, él es politólogo, él es profesor en los doctorados de ciencias políticas en varias universidades y es, por supuesto, una persona cuyos análisis a través de la prensa nacional pueden ser seguidos a través de sus artículos en el Diario del Universal. Me refiero a Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Quisiéramos, en principio, tu opinión sobre si esta decisión de partir
participar o no participar, se puede asemejar, se puede asimilar a aquella decisión de abstención del año 2005. ¿Son estas decisiones una repetición de los errores del 2005 o por el contrario hay otra manera de entenderlo? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días también a la gente de Radio Caracas Radio, con la que siempre me comunico. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es exactamente la repetición de los acontecimientos lamentables y tristes de 2005. Inexplicablemente, después de una experiencia tan intensa y tan rica como la que ha tenido la oposición venezolana, cuando descubrió que el camino del retiro de las candidaturas en aquel momento había sido desastroso y se inició además una larga marcha desde 2006 hasta 2015 de participación electoral, de inserción en las instituciones, que le permitió a las fuerzas democráticas salir de la no existencia, bueno, nada menos que al triunfo masivo en la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre de 2015. Bueno, de una manera muy extraña, ese día el liderazgo decidió cambiar la línea y volver a las decisiones absurdas anteriores a 2005, las vías rápidas, los recortes de camino. Bueno, y hemos aterrizado en un desastre absoluto en el que creo que se le fundieron las bujías al liderazgo opositor. Desastre en el 2016 con la petición de referéndum revocatorio, desastre en el 2017 con la propuesta de lo llamaban un golpe de Estado democrático y la salida de Maduro por una vía que no sabía cuál era. Bueno, entonces nos encontramos ahora con una elección de gobernadores a la que fuimos y perdimos 2,5 millones de votos como consecuencia de gente que estaba decepcionada y además de una campaña de destrucción que hizo una parte opositora. O sea, fue media oposición dedicada a destruir lo que se había conquistado en este tiempo. Bueno, entonces ahora nos encontramos en el peor de los mundos. Algunos salieron atribuyendo su fracaso personal como dirigentes del proceso a la vía electoral. Y esto hay que dejarlo muy claro. Aquí no fracasó la vía electoral, aquí fracasó el liderazgo de algunos que se asumían como jefes del proceso, bueno, y que cuando tuvieron la más elemental complicación, todo se les fue de las manos y todo se derrumbó. Entonces, no es que haya fracasado la vía electoral, es que desde el año 2016 en adelante, el liderazgo se dedicó a crear el caos como consecuencia de un misterioso proceso que consistió en que todo lo que habían rechazado antes lo asumieron para misterio y para incomprensión de quienes venían siguiendo y participando en el proceso democrático que conduciría muy posiblemente a grandes éxitos posteriores, porque lo que correspondía en ese momento a la oposición, después del triunfo en las elecciones parlamentarias, era continuar el camino y presionar por aire, mar y tierra hacia las elecciones de gobernadores a las que hubiéramos entonces concurrido en condiciones ventajosas, en condiciones de victoria, de moralización de nuestra gente. Bueno, para entonces a partir de ahí pactar la recta final, que sería el cambio de gobierno a través de otro proceso electoral con el gobierno, pero no pretender sacar el gobierno a patadas, porque el gobierno tenía los mecanismos para impedir que ese deseo de muchos de sacarlo a empujones, de sacarlo en un boche clavado, se materializara. Estamos conversando con el sociólogo y politólogo Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl, ciertamente cabe una pregunta, ¿no? Después que uno escucha a Henry Ramos Alú, a Freddy Guevara, a Enrique Capriles, prácticamente uniformados pues en la misma posición de no participación. Después de la no participación, ¿qué? O sea, ¿cómo llamar a participar a los ciudadanos en las elecciones presidenciales, por ejemplo, después de decirles que en las elecciones municipales es imposible participar? ¿Qué opinas de eso?
Una de las características de lo que ha ocurrido de hace un tiempo para acá es que el liderazgo acostumbró a la gente de base de la oposición a una estrategia, que era la estrategia que se definió como democrática, electoral, constitucional, en síntesis, a una vía gradual de aproximación a un cambio en el país. Se le acostumbró y entonces se llamó a la gente a hacer grandes sacrificios desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la participación, y la gente los hizo. Pues bien, la gente, es decir, nuestro electorado, nuestra ciudadanía se acostumbró a que se había por espacio de 9 años y se obtuvieron triunfos consecutivos en diversos procesos electorales. Bueno, pero entonces a partir de, como decíamos, a partir de 2016 hubo un cambio brutal de línea y nadie se tomó la molestia de explicárselo a la gente. Nadie le dijo a los electores que estaban formados en un rechazo a las acciones de fuerza, como fue el rechazo masivo de la oposición a eso que se llamó la salida en el 2014, que costó 30 y pico de muertos, trajo como consecuencia la detención de cientos de ciudadanos, heridos cientos de ciudadanos, muertos, como ya conocemos, dirigentes presos. Es decir, eso lo rechazaba y el electorado democrático aprendió a rechazarlo. Y sin embargo, los mismos que fueron denunciantes de esa táctica como equivocada, como errónea, como absurda, en el año 2016 sin ninguna razón se cambiaron de nuevo para lo que habían rechazado. Entonces tú veías a la gente que había sido muy crítica en las redes con la salida, asumiendo ahora los argumentos de la salida. Es decir, una cosa incomprensible, porque ellos mismos, estoy seguro de que no creían lo que estaban diciendo, pero lo hacían para reflejar la línea que le pasaban desde arriba. Bueno, entonces se produce esa catástrofe que fue el referéndum revocatorio, la gente queda frustrada, empieza a perder la fe. Bueno, y el resultado lo estamos viendo, es decir, no, lo que tenemos hoy ante nosotros es el surgimiento de un escepticismo masivo, la idea de que no hay salida para el país, de que no existen alternativas, que el gobierno es eterno. Bueno, y entonces el punto es que como no dieron explicaciones para cambiar hacia la vía rápida fracasa y se pasan a la vía electoral con las elecciones de gobernadores, también de la misma manera abrupta. Bueno, y tampoco se le explica a la gente por qué es que ahora la vía electoral volvía a ser buena. Entonces, bueno, el hecho es que nos hemos quedado sin estrategia, sin ninguna respuesta. Y no me explico efectivamente eso que tú preguntas. ¿De qué manera, después que tú dices que no vas a asistir a las elecciones municipales que tenemos en las narices porque no hay garantías electorales, cómo es que vas a convencer a la gente de que vote por un candidato presidencial, que ya hay algunos pues preparando sus documentos y mandando a cortar fluces, si le acabas de decir a la gente que no vale la pena votar porque no hay garantía? Es decir, esas son las contradicciones que no sé cómo se van a resolver. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Sus artículos dominicales en el Diario Universal constituyen referencia para muchos. Él es sociólogo, él es politólogo. Finalmente, Carlos Raúl, quisiéramos conocer tu opinión sobre ¿cuál va a ser la reacción del adversario? Los rusos también juegan. ¿Cuál es, a tu juicio, la reacción previsible del gobierno, del régimen, frente a esta decisión de los principales partidos de oposición de no participar electoralmente? ¿Tú crees que el gobierno va a ceder espantado ante esta decisión y va entonces a conceder garantías electorales, o por el contrario el gobierno va a disfrutar la victoria por forfeit? Te escuchamos. Bueno, la información que yo tengo es que en Miraflores, concretamente Diosdado,
Jagua, Maduro, están radiantes de felicidad, porque ellos nunca imaginaron que ellos, por supuesto, que ellos sabían que esta operación del calle-calle y de esas necedades pues, que se repitieron, iban a traer como consecuencia una autoderrota de la oposición. Es decir, yo pude hablar con algún dirigente del gobierno y estaba muy feliz cuando inventaron lo del referéndum revocatorio, porque, bueno, ellos tenían los mecanismos para impedir, tenían mecanismos, los podemos descalificar, pero los mecanismos estaban ahí, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Entonces ellos se dieron cuenta que el gobierno se había metido, la oposición se había metido en un autogol, porque en vez de seguir por el camino inobjetable de la elección de gobernadores, se metían en uno que ellos sí podían trancar, que era el del referéndum revocatorio. Bueno, entonces se metieron por el camino equivocado. Bueno, pero entonces repiten la tragedia en el año siguiente. Bueno, y el gobierno está absolutamente feliz porque logró que la oposición se ahorcara, se buscara su rama, montara su soga y acabara con la esperanza que se había venido creando de la posibilidad de un cambio rápido, además, porque rápido en el sentido constitucional, es decir, unas elecciones que estaban planteadas y están planteadas en la Constitución presidenciales para el año 18, bueno, es un hecho que ningún gobierno puede fácilmente sortear. Bueno, el hecho concreto es que con esta debacle que ha habido la oposición, ahora la oposición le entrega al gobierno las alcaldías, es decir, el niño que lloró y la madre que lo pellizca, el gobierno que quiere implantar un régimen totalitario y la oposición que le abre el camino de hacerlo. Bueno, pues entonces en Miraflores hay una inmensa alegría y le están agradeciendo a la incompetencia de algunos dirigentes muy encopetados de la oposición por el favor que le acaban de hacer. Ahora, lo trágico de esto es que este liderazgo naufraga, va a ser muy difícil que pueda recuperarse. La mayoría de ellos de los dirigentes están impedidos para presentarse como candidatos. Por otro lado, se va a ir en unas condiciones terribles, sin el apoyo de los alcaldes, sin el apoyo de los gobernadores, contra el ventajismo del Estado. Bueno, entonces el gobierno tiene la posibilidad muy clara de ganar electoralmente el año que viene sin la necesidad de hacer un fraude masivo. Y esto ha sido o será, si se produce, bueno, una consecuencia de los dirigentes de la oposición. Es decir, en esa confrontación entre la oposición y el gobierno, en la que se decía que supuestamente el gobierno era de burro, mientras el gran talento estaba de este lado, pues lo que vamos a ver es que el gobierno puede terminar barriendo a la oposición a través del voto popular por culpa de la propia acción de los opositores. Bueno, estamos escuchando la expresión, el análisis de Carlos Raúl Hernández, sociólogo y politólogo. Creo que es una opinión densa, creo que es una opinión para reflexionar. Yo tengo mis matices. Por ejemplo, yo no hablo de la oposición como responsable de todos estos desaguisados. Ustedes me han escuchado a mí una y otra vez referirme a la dirección de la oposición y más específicamente a algún sector de la dirección opositora. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que oposición somos todos. Oposición somos todos los demócratas que queremos un cambio para este país. Y lo que sí hay que decir con absoluta claridad es que los errores, los desatinos, el fracaso de un grupo de dirigentes no puede ser el fracaso de toda la oposición. No puede ser, porque eso sería el fracaso del país, ¿me entiendes? Y lo que estamos viendo en este momento, y ahí sí coincido con Carlos Raúl Hernández, lo que estamos viendo en este momento es como una oposición que obtuvo
a partir de la aplicación de la estrategia pacífica, democrática, electoral, constitucional, un triunfo gigantesco hace menos de 22 meses. Después ha pasado todo el año 2016 y todo lo que va del año 2017 cayéndose a pedazos, destruyendo la esperanza, porque son más importantes pues la figuración, los egos, los proyectos y agendas personales o partidistas que el interés del pueblo venezolano. Estamos en esta circunstancia, el país enfrenta una muy dura crisis de la oposición venezolana en momentos en que el pueblo venezolano vive una muy dura crisis económica y social. Esta es la diferencia fundamental entre estos hechos y los hechos del 2005. En el 2005, la oposición estaba en un laberinto intrincado y absurdo por sus propios errores, sí, pero el país estaba en otra circunstancia. La clase media estaba pendiente del cupo Cadivi. Los pobres, tenían la expectativa de las misiones por el tema de que teníamos los altos precios del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez no. Esta vez tenemos una crisis de la oposición, estando el país pegado del chasis de la crisis económica y social más espantosa que hayamos tenido. Eso es ciertamente un peligro muy grande. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. A finales del segmento anterior comentábamos que esta crisis de la oposición venezolana, a diferencia de la vivida en el año 2005, se da en el marco de una crisis económica y social de todo el país, de toda la nación, sencillamente. El problema del hambre es un problema terrible. El problema de la inflación, de la hiperinflación, es terrible. Y no pasamos trabajo solamente los consumidores, los productores. Lo que queda del aparato productor venezolano, del aparato productivo nacional, está tremendamente golpeado. Tenemos en línea a una persona que puede hablar de esto con absoluta propiedad. Él es el presidente de Fedeagro, es decir, él es el presidente del gremio que agrupa, repito, a lo que queda del sector primario de la economía venezolana. Aquiles Hopkins. El señor Aquiles Hopkins, bienvenido a La Fuerza de Unión. Por favor, díganos con su opinión autorizada, con su punto de vista privilegiado, qué está ocurriendo, qué podemos esperar los venezolanos en este fin de año y para el próximo año, cuando, ya la gente la gente ya no tiene que ir a una fiesta de Halloween para asustarse, basta con ir a un mercado para espantarse efectivamente con los precios. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, Chuo, agradecido por la invitación. Pues sí, como tú bien lo expresas, ¿no? El sector productor primario está en una situación bastante compleja en este momento. Los venezolanos, los productores agropecuarios venezolanos, venimos de hace 10 años producir el 70% de los alimentos que el pueblo de Venezuela consume. En este momento, en el mejor de los casos, estamos produciendo el 30% de los alimentos que los venezolanos consumimos. Esta es la razón fundamental por la cual tenemos esta importante crisis de escasez y de desabastecimiento de alimentos. El aparato productor venezolano no está produciendo. La pregunta es, ¿por qué no estamos produciendo lo que en el pasado lográbamos llevar a la mesa al venezolano? Bueno, son diversas las razones.
Entre ellas, la primera que podemos enumerar es la intervención que hubo en el sector privado y el monopolio del Estado en todo lo que tiene que ver con la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes. El Estado tiene el monopolio de esto. Usted o le compra al Estado o usted no siembra. Y esto ha hecho que los responsables de la actividad no hayan sido lo suficientemente eficientes que requiere la producción. Las organizaciones que hacemos vida en FEDEAGRO, que producimos el 80% de los cereales del país, este año solamente pudimos comprar el 30% de los insumos que requeríamos para acometer la siembra. Si hablamos de los productores de hortalizas del país, los productores de hortalizas del país solamente pudieron acometer el 25% de la siembra que se tenía planificada. Los productores de papa solamente pudieron sembrar el 25% de la papa que normalmente se siembra. Esto un poco para que se comprenda, Chugo, bueno, el por qué hay pocos alimentos en los supermercados y el por qué la escalada de los precios, porque al final del día el Estado venezolano ha tratado de establecer estas mesas para llegar a unos precios acordados. Y nosotros le hemos dicho, el problema no es el precio, el problema es por qué ese es el precio. No vamos a controlar absolutamente nada regulando los precios. Lo que tenemos que hacer es ver cómo recuperamos la producción. La verdadera vacuna para que no haya especulación, para que no haya inflación, es la recuperación de la producción nacional. El venezolano va a volver a comer tranquilo, sin cola y sin pagar estos precios que hay en este momento de los alimentos cuando se logre recuperar la producción nacional. Aquí no habrá bachaqueo, es cuando se logre recuperar la producción nacional. Entonces el punto no es por qué un kilo de arroz cuesta lo que cuesta. El punto no es el precio del arroz, es por qué el kilo de arroz cuesta eso. Un caucho de un tractor, para que se tenga una idea, un caucho de un tractor agrícola vale entre 32 y 35 millones de bolívares. Un caucho, y un tractor usa 4 cauchos. Hacer un motor o un tractor probablemente cuesta entre 30 y 50 millones de bolívares, y cuidado si me quedo corto ya el día de hoy. Entonces hay que entender qué es lo que el productor agropecuario está viviendo. Comprar un tractor vale $50,000 y hace 3 años que no vienen tractores al país. El responsable de esto es el propio Estado, porque hay un control cambiario y si el Estado no asigna las divisas no va a venir maquinaria agrícola al país. Entonces un tractor que vale $50,000, al dólar innombrable estamos hablando de un tractor que vale 2.000 millones de bolívares. Pues ¿cómo se puede comprar un productor agropecuario un tractor? ¿Cómo avanzamos al camino de la tecnología? El parque de maquinaria nuestro, un 85% del parque de maquinaria está en estado de obsolescencia. Un carro viejo, Chugo, demanda mucho repuesto, ¿verdad? Pues hace 3 años que el Estado venezolano no asigna divisas para que ingresen al país repuestos para maquinaria agrícola de manera formal. Te pinto esta película un poco para que entiendas lo deteriorado, lo atado de manos que está el sector productor primario, por qué hemos caído de producir el 70% de los alimentos al 30% de los alimentos que consumimos, y para que se entienda que mientras esto no se revierta, no va a ser posible caminar para combatir la escasez y el desabastecimiento de alimentos. El control de precios no es la solución a los problemas. El control de precios es la profundización del problema, es lo que se ha pretendido hacer en los últimos 15 años, y mira dónde estamos. La solución es cómo recuperamos la producción nacional. Es el único camino para frenar la especulación, para frenar el bachaqueo y para controlar y para revertir la escasez y el desabastecimiento de alimentos. No hay otro camino. Señor Aquiles Hopkins, le agradecemos profundamente el que haya compartido con nosotros esta información, que es clave, sobre todo porque el gobierno suele jugar a confrontar consumidores y comerciantes, o consumidores y productores. Hoy en Santa Teresa del Tuy hay una situación crítica por que las carnicerías están todas prácticamente en situación de paro técnico, porque no pueden vender el producto al estar siendo obligadas a utilizar un precio que está por debajo del precio que ellos pagan a los mataderos. Bueno, y así en muchos otros rubros. ¿Cuál es, en su opinión, la perspectiva de corto plazo frente a esta temporada navideña? Se lo digo con preocupación porque, bueno, hace 17 meses más o menos, o no, un poco más, hace 20 meses, la situación está compleja con el tema del efectivo. El gobierno toma la decisión de retirar el billete de 100 y eso genera un 17 de diciembre del 2016 toda la situación compleja que generó, con saldo hasta de víctimas fatales. Al día de hoy
persiste la crisis del efectivo, pero agravada porque no hay tampoco nada que comprar. ¿Cuál es su visión para esta temporada de fin de año y para el inicio del próximo 2018? Quiero dejar pasar por encima el tema de las carnicerías y me vas a disculpar, ya vamos a abordar el tema de cómo se vislumbra el próximo diciembre. Lo que sucedió la semana pasada entre martes, miércoles y jueves con las carnicerías a lo largo y ancho del país fue un atropello desmesurado, descarado. O sea, esos señores fueron sometidos al escarnio público. Puedo hablar del pueblo donde nosotros tenemos la finca en el estado Guárico. Se tomó una carnicería por los funcionarios de la SUNDE, obligaron a ese señor a vender el kilo de carne a 18,000 bolívares. Yo quiero saber en qué parte de la regulación, de la norma, en qué pronunciamiento oficial de la SUNDE decía que había que vender el kilo de carne a 18,000 bolívares. Esos señores de la SUNDE utilizaron a la Guardia Nacional y en complicidad la Guardia, en desconocimiento, simplemente acatando un llamado a una institución del Estado, obligaron a esos carniceros a vender esa carne a 18,000 bolívares, causándole una pérdida y un perjuicio a su patrimonio muy importante y sin ningún basamento legal. Este no es el camino. Atropellar a alguien que lo que está haciendo es vendiéndole comida al pueblo no va a solucionar nada. Por el contrario, cuando tú hoy dices que las carnicerías se van a paro, que las carnicerías están vacías, sí, eso es lo que va a suceder. Eso es exactamente lo que va a suceder. Al que usted lo atropella, le roba algo, porque eso fue lo que hicieron, usted no va a lograr que ese señor comprenda. Repito, el camino es cómo hacemos para tener otra vez mucha oferta de alimentos en cada bodega, en cada carnicería, en cada automercado, en cada supermercado, para que el venezolano no haga cola, para que nadie pueda especular y para que nadie pueda bachaquear. Ese es el camino. El atropello es la profundización del error y nos llevará, esto es más de lo mismo, y nos llevará a lo que hoy en día estamos viendo: más escasez y más desabastecimiento de alimentos, más inflación, más especulación. Ese es el camino que se está avanzando y esta no es la solución a los problemas. Hablabas de diciembre. ¿Cómo se perfila el próximo diciembre? Bueno, cuando hablabas de la escasez del efectivo, pues mucho peor en torno a la escasez de efectivo que con respecto al año 2017. El año 2017 en el interior del país también se puede profundizar más el tema del efectivo. En Caracas, en los centros poblados, uno puede cancelar con punto de venta prácticamente en todos los establecimientos, pero en el interior del país es exactamente al revés. No se puede pagar con punto de venta prácticamente en ningún establecimiento. La crisis allá es peor. La hallaca, ¿está segura la hallaca? Pues lo vemos realmente complejo. Hay una caída en la producción de cerdo cercana al 60%. El plantel de madres ha sido desmantelado prácticamente en un 60%. La harina para la masa, pues tenemos la producción de maíz en Venezuela va a abastecer escasamente entre el 20 y el 25% del consumo nacional. La producción de hortalizas, ya te hacía referencia, solamente se pudo sembrar el 25% de la superficie. La situación va a ser compleja, pero más allá de esto, Chugo, porque ya de diagnóstico del problema creo que estamos claros, ¿no? Y más claro que nadie está el pueblo de Venezuela, que cuando sale a buscar su comida no la consigue, cuando la consigue lo consigue a unos precios exorbitantes. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Es la gran pregunta. Algunas personas nos dicen cuánto tiempo va a durar la recuperación. Lo más importante no es cuánto tiempo va a durar la recuperación, es cuándo vamos a comenzar a gestar el camino de la recuperación. Aquí hay que hacer una alianza, sector público y sector privado, y en esa línea estamos trabajando los gremios de la producción. Aquí nos vamos a sentar con cada uno de los gobernadores recién electos, más allá si fueron electos por legítima vía o no. Hoy en día son las autoridades regionales. Tenemos que impulsar la recuperación de la producción y vamos a intentar sensibilizar y hacer comprender a cada uno de estos nuevos líderes regionales dónde estuvo su estado en producción de alimentos, dónde está hoy su estado en producción de alimentos y qué tenemos que hacer para volver a lo que fuimos en el pasado y para inclusive superar esas metas de producción que en el pasado teníamos. Eso es lo que Venezuela necesita. Te voy a poner algunos ejemplos puntuales. Barinas en el año de la expropiación de Agroisleña sembró 82,000 hectáreas de maíz. En este año 2017 el estado de Barinas sembró 11,000 hectáreas de maíz. El estado Guárico llegó a sembrar en un año 300,000 hectáreas de cereales. El estado Guárico este año 2017 no supera las 200,000 hectáreas de cereales. Hablamos del estado Portuguesa, el granero de Venezuela. Portuguesa llegó a superar las 200,000
hectáreas de maíz más la siembra de arroz. Este año el Estado portuguesa ni siquiera se acerca a las 200.000 hectáreas totales de siembra. Esto hay que revertirlo. Yo estoy seguro que estos líderes regionales en estos 3 estados van a apostar por su tierra, por su estado, por su interés particular de su región, sobre la que ellos fueron electos, y tenemos que avanzar en el camino de la recuperación. Al final, lo que se logra en estos estados, lo que se logre con los gobernadores del Táchira, del Zulia y de Mérida, en producción de hortalizas, en producción de musáceas, de plátano, de carne, de leche en el Zulia, lo va a capitalizar todo el país. Vamos a trabajar en esta agenda con los líderes regionales, vamos a intentar sensibilizar una vez más al gobierno nacional que el camino no es el centralismo y el monopolio, que hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó, que la solución no son los controles de precios, la solución es la recuperación a la producción y que exista rentabilidad en los sectores productivos. Vamos a intentar sensibilizar nuevamente que si el Estado no es capaz de administrar de manera eficiente una política de control cambiario, entonces la reacción responsable es flexibilizar el control de cambio para que el sector privado pueda avanzar. Es necesario ese plan consensuado, Chugo, entre el sector público y el sector privado. El presidente de la República debería ponerse al frente de esto, porque es un interés de los 30 millones de venezolanos. ¿Cómo hacemos para devolver la comida al plato del venezolano que hoy en día está pasando hambre? Y el camino es la recuperación de la producción nacional, y para esto estamos totalmente dispuestos los productores agropecuarios y los gremios de la producción que la encabezamos a asumir este reto en conjunto con el Estado, donde el Estado se ocupe de lo que tiene que hacer, gestar la política para que se avance en el camino de la recuperación. No ser centralista, no asumir el monopolio y no pretender el Estado producir. Ese no es el papel del Estado. Aparte no lo sabe hacer. Cuando lo ha intentado hacer, lo hace muy mal. Eso lo sabemos hacer nosotros los productores. El Estado que se ocupe de la política, de gestar las condiciones, de prestar seguridad jurídica, de prestar seguridad personal, de garantizar rentabilidad y de garantizar que los productores podamos comprar nuestros insumos, que se devuelva al Estado, al sector privado, el espacio que en algún momento ocupó, y nosotros nos ocuparemos entonces de asumir lo que sabemos hacer, producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Muchísimas gracias a Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Nos ha dado una clase, y para quien no entienda la relación entre el primer segmento de este programa y este segmento que acabamos de escuchar, reitero entonces, esta decisión de no participar electoralmente expresa, se asemeja a la crisis que la oposición vivió en el año 2005, con la inmensa diferencia que en el año 2005 la situación económica y social era tremendamente distinta para todos los sectores, para los sectores populares, para la clase media, para todo el mundo. Esta crisis de la oposición se produce en medio de una crisis espantosa de la base de la pirámide, del país real, ¿entiende? Y eso es tremendamente preocupante. Fíjense ustedes cómo Aquiles Hopkins dice con toda razón, de diagnósticos estamos hartos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar unidos para tratar de resolver este tema de la hambruna. ¿Y con quién van a trabajar unidos? Bueno, con los gobernantes regionales. ¿Se están dando cuenta de lo importante que hubiera sido este tema de los resultados regionales? Se están dando cuenta de lo ilógico que es, por ejemplo, tener nosotros 5 gobernadores y entonces uno se autoinmola y los otros 4 son execrados por el Twitter, ¿no? Cuando es fundamental. Qué importante sería que el gobernante regional que estuviese trabajando con los productores, con los plataneros del sur del lago, con los ganaderos que quedan en el Zulia, fuera Juan Pablo Guanipa. Entiéndase, es un tema concreto. Bueno, que pudieran interactuar los gremios productores con los líderes municipales, ¿no? Con por lo menos los 88 alcaldes que hubiese podido sacar en el peor de los casos la oposición, en vez de una situación como la que vamos a enfrentar en el futuro previsible. Una crisis profundísima desde el punto de vista económico y social, sin que tenga el campo democrático referentes a nivel municipal que den la cara y que defiendan a su pueblo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará,
porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rentacar y Renta House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rentacar y Renta House en Miami. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. El señor Achilles Hopkins nos dio un panorama bien claro de la terrible situación que desde el punto de vista económico nos enfrentamos con el asunto de la producción de los alimentos. Sin embargo, veamos ahora ese mismo tema desde la otra perspectiva, desde la base de la pirámide. Señores, cada vez son más los casos de personas que hurgan en la basura para comer, pero que no son los habituales indigentes, no. Son personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias enteras, y usted lo ve, personas relativamente incluso bien vestidas, relativamente digo, porque el impacto de la calle, el impacto de la miseria es muy fuerte, buscando su alimento en esas abyectas condiciones, y esto es todos los días, todos los días. Hay un aspecto de este asunto que golpea mucho el alma, ¿no? Nosotros hemos hablado con los valientes trabajadores de Imparques. Los trabajadores de Imparques no solamente son trabajadores, servidores públicos, son también activistas ecologistas, porque ellos son defensores de nuestros parques nacionales. Y bueno, ellos han hecho numerosas denuncias sobre el deterioro de esas estructuras, sobre la manera como el mismo gobierno que debería proteger los parques nacionales los agrede, realizando construcciones ilegales en esos espacios. Pero hay una parte que es particularmente dolorosa, que es la información que desde esos ámbitos han surgido sobre cómo los animales que están en nuestros parques, en nuestros zoológicos, desaparecen. Son robados, son asesinados para comérselos, sí, para comérselos. Tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes, repito, es dirigente sindical de Imparques, pero también es una activista ecologista y es una ciudadana comprometida con la lucha por la democracia y por la libertad. Marlene, ¿esto que yo estoy diciendo es una exageración o ciertamente estamos en presencia de una expresión en ese mundo de los parques nacionales
de lo que es el hambre que está pasando el venezolano. Te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Lamentablemente, con esta dramática situación que estamos viviendo en el país, eso no escapa. En nuestros parques, sobre todo en los parques de recreación, que es en lo que se puede evidenciar y lo podemos corroborar, sí ha pasado que han robado animales, y se presume que ha sido para comérselo. No, en el mismo Parque del Este, nuestro personal vigilante ha agarrado a personas que han metido hasta patos en los bolsos. En la época de que estábamos, en la época de mango, se veían a familias enteras que iban y se apostaban en las matas a comerse los mangos, y cuando revisaban los bolsos a la salida, la gente prácticamente yo lo vi, personas llorando cuando le iban a quitar los mangos, y de verdad era dramática la situación cuando tú veías a una señora con sus hijos. Lo que pasa también en el Parque Zoológico de Caricuao, que ahí se han robado los que llaman cochinos vietnamitas, se los roban. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el personal hace el conteo de los animales. No olvidemos lo que pasó con el caballo negro de Caricuao, que apareció el dorso, la parte de arriba completamente, solamente estaba la osamenta porque le habían retirado toda la carne. Y esa es la dramática situación que está viviendo el pueblo venezolano. A nosotros nos preocupa como funcionarios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos al cuidado de esos animales, pero no escapa, porque el parque, por lo menos el Parque del Este, hay una zona por donde entra la delincuencia y sale y brinca hay una parte que no se da abasto el personal, y eso ha pasado, y eso es el reflejo de la necesidad que tiene la gente de los alimentos, porque si un trabajador su salario no le alcanza, imagínate la gente que está en la calle, que uno los ve en la madrugada, como hurgan en la basura, y nuestros animales han padecido esa realidad. Es una situación dramática de hambruna que está viendo, que ya no es solamente gente de la calle indigente, hay gente que, como así tú bien comentabas, que no son de la parte pobre, sino también hay personal que el salario no le alcanza, que no tiene, y ha ocurrido a esto que nosotros lamentamos como funcionarios, y a pesar de que si los vigilantes hacen su trabajo, sí, ha habido una disminución de los patos en el Parque del Este, de los cochinos en el Parque Zoológico de Caricuao, que es donde podemos evidenciar, palpar, contar de que eso está pasando. Y esa es la situación del venezolano. No hay suficiente alimento, no hay un salario digno que te dé la calidad de vida, porque aquí la inflación pulverizó todo. Y aparte de eso, también tenemos la dramática situación de los sectores populares con las cajas, las que no llegan con la regularidad, y ahora las que están llegando con menos productos. Incluso se está viendo aquí en Caracas que en los sectores populares la gente paga las cajas y ni siquiera le está llegando. Pasa 15 días, 20 días, un mes, y eso no llega. Entonces el venezolano está echando mano de lo que sea para llevarse un bocado de alimento. Arlene, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta perspectiva terrible, ¿no? Plan Conejo, Bernal. No, Bernal, no es Plan Conejo. Plan Conejo, Maduro. No es Plan Conejo. Ni siquiera está llegando los CLAP con los productos acordados. La gente paga y no les llegan las casas, sino o las bolsas con un retraso fenomenal, y mientras tanto entonces la gente se las arregla. Están desapareciendo los patos del Parque del Este. Se comieron los cochinos vietnamitas en el zoológico de Caricuao. Apareció apenas el esqueleto del caballo negro, era símbolo de ese parque. En Venezuela, en este país, tu país, mi país, este país que recibió $1 millón de millones de dólares y donde sus jerarcas se pasean como multimillonarios, en este país los venezolanos se están comiendo los animales hasta en los zoológicos, hasta en los parques nacionales. Y en esta situación los venezolanos, por supuesto, resentimos y denunciamos las agresiones socioeconómicas del gobierno, y tenemos a una dirección de la oposición que nos dice que la
gran solución para seguir avanzando es dejar solas a las comunidades y de muchos otros. Es sobre ese tema que nosotros tenemos que reflexionar con profundidad, porque no podemos seguir en este camino de derrotas después de haber nosotros mismos, los mismos venezolanitos, los mismos, un camino de victoria que logró en su momento derrotar al gobierno con este CNE, con este TCJ, con este Petroestado ventajista. Tenemos que reflexionar, porque para que cambien las realidades, tenemos que cambiar nosotros y hacerlas cambiar. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia, por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión.